Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, bueno, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial, un mensaje general para ti el día de hoy, mi querido o mi querida Acuario. De parte de tus hadas te están diciendo, bueno, que tú te mereces todo eso que tú has logrado, todo lo que tú has conseguido, que tú te lo mereces, pero que también lo disfrutes. Que no solamente sea dar y dar y dar y dar, no. Disfrútalo tú también mereces recibir, date tus gustos, date tu, no sé, tu escapadita, lo que sea, cómprate algo bonito o cómete algo sabroso, que tú también mereces tener tus recompensas. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos a través de Saint Germain. Te dicen ir más allá del drama, crea tu propio camino y haz espacio para las buenas energías. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo progreso, y bueno, y yo me celebro a mí misma, o escribe esto está en los comentarios de este video. Ya sabes que estas afirmaciones es para que tú las digas en tu mente, en tu pensamiento o en voz alta como tú quieras, las veces que tú quieras. Lo importante es que lo hagas para que atraigas a tu realidad eso que tanto tú deseas. Vamos a comenzar las lecturas. En esta ocasión, recuerda que esta lectura tiene 3 partes, la primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me acompañes siempre y que me apoyes siempre. Bueno, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Vamos a comenzar la lectura para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es una persona que la verdad tiene ciertos problemas y dificultades. No sé qué es lo que suceda entre ustedes dos. Algo está pasando, algo está sucediendo. Tal vez puede ser cuestiones del entorno de ustedes que no les permiten estar bien. Muchas envidias alrededor de la relación de ustedes. Y la verdad, tu persona especial, a pesar de que te quiere, de que te ama, pero siente que contigo como que no va a conseguir eso que tanto quiere, que tanto desea. Es alguien que está, yo creo que casi que ni duerme pensando en cómo es que va a solucionar o cómo es que ustedes dos van a solucionar esta situación que se les está presentando. Bueno, tu persona especial espera que tú logres parar a estas personas, espera que tú les digas que bueno, que ya los dejen en paz, que ustedes ya son una pareja, que son una relación, que ustedes quieren seguir juntos y que bueno, que se tienen que por favor hacer a un lado y permitirles a ustedes también ser felices porque se lo merecen. Tu persona especial piensa que tú eres su verdadero amor, piensa que la verdad quisiera estar contigo todo el tiempo hasta que la muerte los separe, quiere una familia, quiere una casa, quiere trabajar contigo, quiere hacer absolutamente todo contigo. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La superación de todos los problemas, obstáculos que a ustedes se les esté presentando, listo, se van a solucionar, las cosas comienzan a funcionar de la mejor manera, comienzan a marchar mucho mejor de lo que ustedes estaban esperando. Lo que sí es que les voy a decir, tienen que parar a estas personas. Tal vez ustedes sí tomen la decisión de confiar el uno en el otro, pero estas personas no los van a dejar en paz, estas personas van a seguir molestando, inclusive podría ser personas a las cuales ustedes les deban algo de dinero. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Te están diciendo que se liberen de esas personas, que las aparten de la vida de ustedes, que no, que ustedes merecen algo bonito, algo bueno, algo que realmente sea firme con ustedes dos, que sea acorde con lo que ustedes tanto quieren, lo que tanto aman. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, que no eches de por menos esos anuncios de que te dicen, sí, mira, o sea, este problema está, o eso que tú sientes, que esa persona como que los ataca, como que no quiere que ustedes dos estén juntos. Bueno, sí, es en realidad, es en serio, y no lo tomes como a menos, porque sí te podrían perjudicar bastante tu relación con tu persona especial.
Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos. Desata tu espíritu, expresa tus dones y que bailes al ritmo sagrado de la vida. Y vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Ustedes no necesitan la aprobación de nadie para estar juntos. Y si quieres escribirlo en los comentarios de este video, lo pueden hacer. Mi pareja y yo no necesitamos la aprobación de nadie para avanzar, para seguir juntos. Bueno, sigue adelante y avanza. Adelante como el elefante. Bueno, no permitas que otras personas decidan por ustedes, decidan lo que ustedes por derecho divino, creo yo, que se lo merecen. Merecen una buena relación, algo bonito, y a veces hay personas que ven que los otros están siendo felices y no tienen ningún reparo en venir a estorbar, porque sinceramente eso es lo que a veces solamente hacen, estorbar y echarle mala energía a las demás personas. Bueno, te puedo decir que paren a esas personas, hablen con ellas de una manera respetuosa, con mucha sabiduría. Lo pueden hacer diciéndoles, no te metas en mi vida, así diciéndoles, no, mira, ahorita no necesito tu opinión, mejor guárdatelas y cuando las necesite, con mucho gusto te busco. Si no encuentro a nadie más que me aconseje. Bueno, te mando un abrazo gigante, mi querido Piscis, y sigue adelante con tu relación. Y afuera esos envidiosos de tu vida. Ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritos. Vamos a ver qué me le dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Hay ciertos problemas y dificultades, tal vez algo relacionado con tu trabajo que se está presentando en este momento, pero las cartas me dicen que no te preocupes, que las cosas se comienzan a aclarar, que las cosas se comienzan a ajustar para ti. Me dice este Rey de Copas que tú eres una persona bastante generosa, muy equilibrada. No permitas que otras personas se aprovechen de eso, de esa generosidad tan grande que tú tienes. Mira, mídete, ya que todo sea en equilibrio. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Bueno, mira, tú como que te consolidas en ciertas situaciones, en el trabajo, en las relaciones, en todo te consolidas. Eres una persona que despierta envidias por donde va. Bueno, o sea, si hay varios caminos que tú puedas coger o varias alternativas o varias soluciones y ves que no te funciona una, pues no te empeñes ahí, busca otro camino, busca otra alternativa. Ya, hay muchas personas que están alrededor tuyo que te quieren hacer a ti la vida de cuadritos, pero se la van a quedar, o sea, se van a quedar con los crespos hechos, porque la verdad es que tú sales adelante de cualquier problema y dificultad que esas personas o que la vida te ponga en el camino y bueno, y sigues adelante y tú triunfas. Te dicen los ángeles que tú serás fecundo en cosechas y en hijos. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Viene algo maravilloso para ti, algo muy muy bueno para ti y todo aquello que tú hayas sembrado estás pronto a cosecharlo. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy, que vas a descubrir algo que te va a dejar a ti perplejo, desconcertado, desconcertada. Tal vez te vas a dar cuenta de cómo es en realidad cierta persona o ciertas personas y eso te va a causar perplejidad, cierta desilusión, pero es algo necesario porque tú necesitas avanzar, seguir adelante. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos a ti el día de hoy. Te dice, tu conciencia se está expandiendo, entiendes las conexiones entre todas las cosas. Maravilloso, qué bonito, porque bueno, eso te lleva a ti a tomar mejores decisiones y a avanzar. Así que sigue cultivando tu vida espiritual. Las hadas te recuerdan, te recuerdan que por favor cultives el amor propio, que no es egoísmo, es amor propio el ponerse tú en primer lugar y lo necesitas en este momento, en este instante. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo confío en mí, confío en mi divinidad y avanzo. Y por favor, aleja personas tóxicas de tu vida en lo posible. Ahora vamos con la lectura para las personas que están preguntándome en esta ocasión por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas el día de hoy a ustedes con relación a la economía. Muchas personas alrededor tuyo, mira, demasiado traicioneras, sí, 2 veces la traición con relación a la economía. Son personas en las cuales tú habías confiado, tal vez habías puesto tu corazón en esas personas
pero la verdad es que te han desilusionado al 100%. Aléjate de esas personas porque lo único que buscan es que, bueno, ser parte de tus ganancias sin ningún esfuerzo. Te dicen los ángeles que cumplas tus deseos para conocerte, qué es realmente lo que tú quieres hacer, no solamente con relación a tu economía, sino en tu vida en general. Apúntale a eso, apúntale hacia allá, hacia ese norte, y verás que la verdad te va a ir muy muy bien. Las hadas, mis hadas te dicen algo muy muy especial, que te levantes por ti, que este no es el momento de pensar tanto en las demás personas, sino en pensar qué es lo que realmente tú quieres con tu vida económica y en tu vida en general. Bueno, ya se me vino otra carta de los ángeles, dicen que harás contacto con lo absoluto. Viene algo maravilloso para ti. Eso es lo único que te puedo decir, que viene algo maravilloso para ti y que no va a ser solamente con relación a tu economía, sino en tu vida en general. Bueno, el tarot egipcio te dice, cálmate, serénate, no permitas que te saquen de tu centro, pero reclama lo que te pertenece y sigue adelante. Las hadas, cuídate, cuida tu salud física, tu salud emocional. Y los maestros ascendidos te dicen, ilumina tu luz, tu guía interno está llegando alto y claro. Bueno, hazle caso a esa vocecita que te dice por allá, por aquí sí, por aquí no. Bueno, hazle más caso para que te vaya mucho mejor. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos pececitos y pececitas. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.